Bueno, le damos la bienvenida a todos, a todas a este nuevo seminario del SET. Nosotros desde el año pasado venimos conversando sobre legitimidad de las instituciones, cohesión y pacto social. Ya este es nuestro séptimo seminario, si no me equivoco. Hemos tratado desde diferentes aristas, con diferentes académicos, académicas, especialistas, conversar acerca de los desafíos de nuestra democracia con un nuevo proceso constituyente en curso, con la instalación, ¿cierto?, del gobierno del presidente Gabriel Boric, y en este caso con un contexto más latinoamericano y global, nos ha interesado conocer este informe que hace el Instituto IDEA Internacional. Mi nombre es Javier Cifuentes, soy investigador del SED y el moderador en esta oportunidad. Nos van a acompañar hoy día tres personas, Ricardo Mena, Claudio Pérez y Pamela Figueroa. Ricardo Mena es oficial del programa para Chile y Cono Sur de IDEA Internacional. Eh, IDEA es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Luego de la presentación de Ricardo, va a estar Pamela Figueroa, que es académica del Instituto IDEA, Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Y por último también nos va a acompañar Claudio Pérez, que es de la casa, es el director ejecutivo del SED, ¿ya? Así que reiteramos los agradecimientos por la participación de tanto los panelistas como del público asistente. Vamos a partir con Ricardo, 25 minutos, y luego Pamela, Claudio tendrán 15 minutos. Vamos a tener una cuarta parte que es recopilar los comentarios, las observaciones, las preguntas que ustedes pongan en el chat, ¿ya? Así que también quienes quieran ir compartiendo algunas reflexiones y preguntas lo pueden hacer en el chat y yo después se las podré hacer llegar a los panelistas. Eso es lo que queremos hacer hoy, así que Ricardo, adelante, por favor. Gracias, Javier. Saludos a todos y todas los que están conectados. Voy a compartir pantalla para darles la presentación. Saludos a la Pamela también, Claudio. Gracias por la invitación. ¿Se ve ahí? Sí, Perfecto. se ve. Perfecto. Bueno, IDEA elabora este informe sobre el estado actual de la democracia al 2022. El desafío y la conclusión que tenemos es que hay que forjar contratos sociales en tiempos de descontento. Además, les voy a presentar al final un nuevo instrumento de seguimiento a la democracia, que es el Democracy Tracker, que está disponible online. ¿Cómo concebimos la democracia desde IDEA? Básicamente como un control popular sobre la toma pública de decisiones, en donde el principio de igualdad es fundamental en la relación entre la autoridad y la ciudadanía, y además de la ciudadanía en el ejercicio de dicho control. Eh, Aquí tenemos las dimensiones sobre las cuales estamos midiendo eh, la democracia en el informe. Son 5 dimensiones. Por un lado está participación, gobierno representativo, derechos fundamentales, controles al gobierno y una administración imparcial. Cada una tiene sus subcategorías que se los voy a explicar ahora. ¿Cómo medimos la democracia en este informe? Los índices, como les decía, están organizados de forma jerárquica. En el nivel más bajo se incluyen los fenómenos específicos que nosotros denominamos subcomponentes, como por ejemplo libertad de expresión, integridad, seguridad personal. Son estos subcomponentes específicos que se combinan en medidas de subatributos más amplios. Por ejemplo, libertad de expresión dentro de libertades civiles, integridad dentro de elecciones limpias,
Y finalmente los índices de estos subatributos se atributan en medidas más amplias, los atributos de la democracia. Estos son los 5 atributos que les mencioné recién. Cada índice tiene una escala que va cambiando, que oscila entre 0 y 1, y los límites están fijados básicamente por los mejores y los peores valores observados en todos los años de existencia del país. Los índices del Estado actual de la democracia no incluyen valores singulares para la calidad democrática ni ninguna clasificación de los países. Su principal utilidad está básicamente en los índices específicos que pueden utilizarse para seguir el progreso de los países a lo largo del tiempo y para realizar comparaciones entre ellos. Hay 12 fuentes de datos disponibles públicamente, de un total de 116 variables de entrada, que es lo que sustenta también parte del análisis. Y lo que les voy a pasar a exponer ahora es cómo gestionamos las conclusiones de esto. ¿Cuáles son los hallazgos principales? Una conclusión preocupante es que la democracia se ha deteriorado alrededor del mundo. Experimenta un declive y que se aceleró con el COVID. La pandemia generó también un declive institucional producto del incremento de corrupción, producto del aislamiento y el deterioramiento institucional. Y vemos que el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo hoy día es más del doble que el número de países cuya dirección es hacia la democracia plena. ¿Cómo consideramos que un país avanza hacia la democracia? Es cuando eh, las categorías que hablábamos están en niveles más altos. También hay categorías intermedias como estado híbrido. eh, o sea, hay autoritarismo, democracia plena, estados híbridos dentro de las categorías, y consideramos que un país se aleja de la democracia cuando experimenta rompimientos democráticos o transita de estados híbridos a autoritarismo. Dentro de los estados híbridos hay diferentes ejemplos que vamos a ver un poco más adelante, pero es cuando muchos niveles intermedios como las libertades civiles, la libertad de expresión o la integridad pública están en un importante desbalance respecto a las otras categorías. Otro ejemplo acá del declive de la calidad de la democracia es que en las democracias existentes se observa un preocupante deterioro en la calidad. Em, Hay una erosión. Hoy tuvimos un pic de democracias en erosión muy bajo el 2012, donde solo eran 12 democracias que estaban en erosión. Al 2021 o 2022 ya tenemos 52. Es una crecida importante. eh, Hay un incremento en términos porcentuales de más del 300%, y esta erosión se refiere básicamente a un declive estadísticamente significativo en al menos una de nuestras mediciones de la democracia. Eh, y si bien la mayoría de los países que se encuentran en un proceso de erosión experimentan dificultades en relación a uno o dos medidas de indicación, países como por ejemplo Sri Lanka, Islas Mauricio, Austria, eh, El Salvador, en el caso de nuestra región, experimentan erosión en hasta 7 aspectos de la democracia. En el caso de El Salvador, eso probablemente en los próximos informes vamos a ver que se puede haber incrementado, sobre todo en materia de libertades y respeto a los derechos. Em, lo más preocupante en todo caso es el retroceso democrático en todos los países se encuentra como en su máxima expresión. Eh, Definimos el retroceso democrático como un declive en libertades civiles, control del gobierno y elecciones limpias. Son las 3 categorías más importantes para poder definir este retroceso en democrático en un periodo de 5 años. Eh, y lo más preocupante, sobre todo, es que hoy día el retroceso democrático está afectando a algunas de las democracias más grandes y más antiguas. Incluso recientemente había algunos reportes de otras instituciones que estaban poniendo a Estados Unidos, por ejemplo, en una situación más híbrida.
porque ha venido experimentando declives significativos en los indicadores desde el 2016. Y entró de frentón en un periodo de Estados Unidos de retroceso democrático desde el 2018, con declives en materias de eficacia parlamentaria, independencia judicial, libertades civiles. Esto se ha visto sobre todo en las investigaciones que se han abierto en el Parlamento, por ejemplo, al expresidente Donald Trump, por el incidente de enero del 2018, o 20, perdón. Eh, a pesar de que han habido ciertas recuperaciones, son poco significativas porque el desempeño se mantuvo en un nivel más bajo. Un tema muy importante y que afecta no solo a los países más antiguos, más desarrollados, sino que también hemos visto que está afectando en la región, y lo vamos a ver un poco más adelante, es la independencia judicial. Em, los declives en la independencia de los tribunales y de la Corte, así como el declive general de la ley y el orden, el enforcing of law en los países, es un fenómeno que también está afectando la calidad de las democracias, porque influye directamente en otros niveles, como el espacio cívico. Las libertades de expresión, las libertades de asociación y reunión son las que se ven afectadas, y que esa vulneración de esas libertades se ejerce a través del control del Poder Judicial. Em, la libertad de movimiento, a partir del 2020 con la pandemia fue prácticamente coartada en muchos países. em, Se aceleran un montón de procesos con la pandemia. El propósito de la libertad de movimiento, como les decía, otras libertades civiles también. Y los datos que trabajan hasta finales del 2021 indican que esas libertades han tomado más tiempo de recuperación de lo que se tomó en minimizarlas, digamos. Y eso también es complejo. Por otro lado, y eso lo vemos fuertemente en las encuestas también aquí en Chile, el apoyo público a valores autoritarios está creciendo. Em, Hay mucha gente que en las encuestas aquí en Chile muestra una total indiferencia respecto a estar o no en un régimen democrático. Algunos prefieren un poco más de autoritarismo. Los temas de seguridad pública afectan mucho también la valoración de la democracia. em, y el cambio es muy rápido y muy fuerte. El año 2009, solo el 38% de las personas encuestadas en el World Values Survey indicó que era bastante bueno o muy bueno tener líderes que no tuvieran problemas de transparencia, o un liderazgo democrático en el fondo, que preferían liderazgo automático, pero eh, hoy día más del 50% en algunos países prefiere liderazgos autocráticos. Eh, el valor que está teniendo los liderazgos de países como El Salvador, de países en Asia también, como Singapur, afecta bastante la consideración y el respeto y la valorización de la democracia. Eh, Ahí hay una preocupación por el tema institucional también, cómo las instituciones pueden responder y recuperar la fe, ayudar a las personas a recuperar la fe en la democracia, y eso es un desafío que también vamos a ir mirando más adelante. En este escenario, ¿cuál es la respuesta o cuáles son las propuestas que se van pensando? Desde IDEA consideramos que la clave para poder atender los problemas mencionados es el rediseño de los contratos sociales. eh, Generar una actualización y una promoción de la democracia que involucre no solo nuevos valores, sino que también se ajuste a demandas que no estaban consideradas en el antiguo contrato social. Entendiendo, por supuesto, el contrato social como un acuerdo implícito de convivencia social, donde los líderes políticos electos popularmente ejerzan autoridad sobre el gobierno, que se paguen impuestos, que aceptamos estar vinculados y regidos por ciertas leyes, también con servicios públicos
transparentes, bien sostenidos y que funcionen. Eh, Habitualmente los contratos sociales se referían a temas de seguridad social, pensiones, etcétera, de convivencia que sí se mantienen hoy día en la discusión, pero hay que agregar nuevos temas. Garantías de integridad electoral, por ejemplo. Las elecciones hoy día siempre son puestas en dudas por aquellos grupos que aspiran a llegar al poder y después destruir la institucionalidad. Eh, la protección más fuerte y actualizada, libertad de expresión. Aquí es importante el tema de la actualización, porque hoy día las redes sociales en Internet eh, hacen a veces un abuso y mal uso de la libertad de expresión y se preocupa más bien de socavar la convivencia social, de agredir y generar espacios de violencia que después repercuten en la vida cotidiana, ¿no? En el espacio análogo, no virtual. Nuevas constituciones también. El contrato social, y en ese sentido Chile está bastante avanzado, ya en un tercer tiempo constituyente, pero tiene los ojos de la región al menos encima, porque las salidas democráticas a conflictos sociales es un tema en el cual Chile está bastante avanzado, como les decía, la generación de un nuevo texto que norme la convivencia social está ahí en trabajo. Es la tercera oportunidad y probablemente la última que tengamos para poder llegar a eso. Por lo tanto, los ojos de la región están encima, con países que están muy álgidos en sus conflictos, como Perú, también no están mirando con desdén el tema del cambio constituyente, sino que lo están pensando muy en serio y en ese sentido miran a nuestro país como un espacio de aprendizaje y de ver qué se podría hacer. También los espacios de participación significativa de los más jóvenes. Es un desafío permanente el involucramiento de jóvenes con institucionalidad democrática, pese a que son generaciones que han crecido en democracia. Recordemos que en nuestra región, particularmente el Cono Sur, estuvo prácticamente entero sometido a regímenes autoritarios durante los años 70 y 80. Muchos de estas generaciones hoy día jóvenes nacieron ya en democracia, sin embargo no la valoran. Eh, Cómo generar ahí participación significativa para que los jóvenes valoren la democracia, se involucren con las instituciones, es un desafío importante que se propone en este rediseño de los contratos sociales. Educación cívica va de la mano con lo que les estaba planteando, recuperar la educación cívica como los espacios formativos, no solo en los colegios, sino que también en la población más adulta, es un espacio y un desafío que hay que cubrir. Recuperar la integración regional también a las leyes y políticas nacionales y locales, y generar nuevos mecanismos de participación que canalicen las demandas ciudadanas hacia nuevas leyes y políticas. En ese sentido, el tema de inclusión de grupos más vulnerables, de grupos más postergados, de grupos discriminados, es un desafío importante. Por ejemplo, al tema de los cuidados de la niñez, eh, tomar con seriedad también las políticas de género, inclusión. eh, Son beneficios que no solo son para ciertos grupos específicos, sino que aseguran y promueven una convivencia social más efectiva y de mejor calidad. Como cuatro pasos fundamentales, les decía, el camino para avanzar, la integridad electoral es fundamental, porque ahí se garantiza una institucionalidad con procesos limpios, de elecciones limpias, transparentes y legitimadas, lo que allana el camino para el resto de las instituciones democráticas puedan crecer y sustentarse con autoridades legítimas. La inclusión, como les decía, la última parte también es relevante, incluir actores que no habían sido históricamente considerados, que sin embargo tienen demandas que favorecen la convivencia social. La confianza en las instituciones es un tema súper relevante, no solo hacia las autoridades, sino que hacia las instituciones. Eso es súper relevante. Acá en Chile la pandemia hizo mucho daño en ese sentido, con instituciones que estaban funcionando muy bien en algún momento, como el registro civil o como
el propio servicio de impuestos internos. Hoy día hay más desconfianzas instaladas respecto a su funcionamiento y es importante recuperarlas para poder legitimar instituciones democráticas. Lo que les decía también de la participación de la juventud son quizás los 4 pilares para empezar a avanzar hacia estos nuevos contratos sociales. ¿Por qué consideramos esto como pilares fundamentales? Porque son los ataques a los órganos electorales, por ejemplo, en materia de integridad electoral, lo que está más fuerte hoy día en los distintos países, independiente del tipo de gobierno que haya, son los órganos electorales los que se ven primeramente atacados para hacerse del poder con medios ilegítimos. También los medios de comunicación tienen un desafío en esa materia. Y, por supuesto, a través de la confianza y la integridad electoral se promueve transparencia, que al mismo tiempo facilita la inclusión y participación. Vamos a nuestra región. ¿Cuál es el estado de la democracia en las Américas? Después de Europa, las Américas es la segunda región más democrática del mundo. A lo largo de las últimas 5 décadas más o menos, la proporción de las democracias de América Latina y el Caribe ha crecido del 32% al 84%. Vemos ahí en el gráfico que tenemos solo 3 países en regímenes autoritarios totales, que son Cuba, Haití y Venezuela. Y el pic de las democracias se había alcanzado en el año 2006-2007, en ese periodo donde solo Cuba se clasificaba como un país autoritario. El más reciente informe, en todo caso, ahora revela cómo también Nicaragua se une a estos países autoritarios de frentón, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Haití también tiene una categoría de análisis particular porque prácticamente es un estado que está totalmente desarticulado, desarmado. Eh, Tenemos otros países como El Salvador también que están ahí más border hacia ese sector, pero aún así todavía se pueden considerar como híbridos. Em, por la cantidad de países que tenemos, vemos que el 91% de la población de las Américas vive en una democracia. em, con sus variables. Hay algunas que son más híbridas, otras que son más plenas. Y el pic, como les decía, del 2007, hoy día ya ha ido decayendo un poco. En general, el desempeño de los países en términos de democracia ha sido medio o bajo. Es decir, eh, se mantienen en regímenes democráticos, pero con un desempeño más bien tendiente a la baja, lo que reafirma la tesis del declive democrático. eh, y el puntaje respecto a todos los subatributos en todas las democracias de la región es ligeramente menor al promedio que había en 2010. O sea, en 10 años, 10, 12 años, se ha ido cayendo en el desempeño en los distintos subatributos. ¿Cuáles son las tendencias regionales en este sentido? En Estados Unidos, por ejemplo, los ataques sobre la democracia, el crecimiento de la polarización que se generó durante la administración de Donald Trump, la amenaza a los derechos establecidos es continua y es permanente. Hoy día hay una disputa, incluso a través del Poder Judicial, por ejemplo, en materia de derechos, lo que pasó al revocarse el tema del aborto con el caso de Roe versus Wade, fue un ejemplo importante de cómo se ha ido decayendo en el avance de libertades y derechos fundamentales, incrementando el control del gobierno en beneficio de intereses particulares. El ataque a instituciones centrales para la democracia no solo lo vimos en Estados Unidos, sino que recientemente también en Brasil, por ejemplo, con la elección de Lula y lo que pasó cuando recién había asumido en el Parlamento, los ataques a la libertad de expresión,
Ahí tenemos a México como un gran ejemplo, donde hay más periodistas muertos que en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Las redadas que están ocurriendo a los periódicos en El Salvador y en Nicaragua. Y así en Centroamérica también tenemos varios casos de atentados y de violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Cuáles son las recomendaciones para la región? Hay algunos acá, varía un poco respecto a lo que se plantea en el informe más global. Acá se mantiene la clave de la independencia de los órganos electorales. Eh, si ustedes se fijan, la mayoría de los regímenes en Centroamérica, sobre todo, que han pasado a estados híbridos o autoritarios, una de las primeras acciones que han hecho es tomarse los órganos electorales, los tribunales electorales, para controlar elecciones, ya que lo primero que hacen siempre estos regímenes de tendencia autoritaria es cuestionar los resultados de una elección, poner en duda esas instituciones y decir, bueno, si no están bajo mi control, no son confiables. Eh, es un desafío importante mantener la independencia de los órganos electorales para garantizar nuevamente la integridad de las elecciones y la confianza institucional en procesos democráticos limpios. Por otro lado, la construcción de ciudadanía es un desafío importante que se recomienda para la región, entendiendo la ciudadanía como un actor participativo y fiscalizador de sus autoridades, con espacios de opinión y de expresión validados y legítimos. También los mecanismos institucionales de diálogo. Nuestra región se caracteriza por tener muchos temas pendientes, sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de reparación, ya sea por las vulneraciones cometidas por los regímenes autoritarios o por las vulneraciones que se han hecho, por ejemplo, a pueblos indígenas. En ese sentido, los mecanismos institucionales de diálogo cumplen un rol fundamental para establecer espacios de conversaciones que permitan generar reparación, que permitan generar un reencuentro y en ese sentido generar también un camino consensuado hacia un nuevo contrato social. Ricardo, quedan 5 minutos. Perfecto. Eh, Vamos a Chile rápidamente. En Chile, del 2010 al 2021, vemos algunos declives en democracia local, participación electoral y libertades civiles. Son los tres principales indicadores en los cuales ha habido algún tipo de declive. Eh, el proceso constitucional del 2021-22 ayuda a mejorar el tema de participación, quizás, de la sociedad, donde vemos que el mayor puntaje ha crecido en participación de la sociedad civil, independencia judicial también tiene buena valoración. Eh, Sin embargo, las libertades civiles también se vieron afectadas en algunos casos por las vulneraciones que se cometieron durante el estallido social. El tema de participación electoral, hay que ver cómo cambian los indicadores ahora con la vuelta del voto obligatorio. Y las democracias locales, que son particularmente los regímenes de municipios y gobiernos locales, ahora también con las elecciones de gobernadores, hay que ir midiendo cómo eso puede ir cambiando. Son los desafíos que tenemos en materia de desempeños democráticos. Para ir cerrando, les quiero hablar del Observador de la Democracia, que es una nueva herramienta que estamos sacando en idea. Eh, Son 173 países los que cubre este tracker de la democracia, este seguimiento. Eh, Se trata de actualizaciones basadas en eventos que incluyen desarrollos que podemos considerar tienen el potencial de impactar el estado de la democracia y los derechos humanos en cada país al momento de ser reportados. Eh, por ejemplo, lo que va a pasar ahora con el proceso constituyente aquí en Chile, voy a actualizar inmediatamente lo que va a pasar con el tracker. Es un monitor, como les decía, sobre democracia y derechos humanos. Tiene un resumen del contexto y perfil político del país. Son actualizaciones mensuales que se realizan. Todavía está en beta una herramienta de alerta temprana que se está desarrollando para poder seguir más el día a día.
Los índices del estado actual de la democracia se actualizan con puntaje cuantitativo en relación a los 116 indicadores. Hay una herramienta interactiva también para visualizar e interactuar con los datos de cada país por región, por atributo, por subatributo, los datos brutos también. Eh, y se incluye también análisis a través de un blog y también artículos explicativos que profundizan temas en particular sobre cada país. En el caso de Chile, esta es la ficha de Chile, ahí la pueden ver, a septiembre del 22 sale un análisis del rechazo a la propuesta constituyente de ese momento, con casi el 62% de los votos. Se hace un análisis, también se señala que va a venir un nuevo proceso constituyente y están los indicadores ahí como en materia de gobierno representativo, derechos fundamentales, controles al gobierno, administración imparcial, vinculación y participación, etcétera. Ahí pueden encontrar una ficha súper importante del país y que se va actualizando. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Comentar, es de fácil acceso ese tracker en internet, y se puede también estar como haciendo comparaciones bien interesantes. También esa herramienta de la que han dispuesto junto también con este informe sobre el estado de la democracia en el mundo 2022, forjar contratos sociales en tiempos de descontento. Gracias, Ricardo. Le damos la palabra a Pamela Figueroa. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Centro de Estudios del Desarrollo por la invitación, obviamente, pero también por organizar este evento, este espacio. También un gusto poder estar aquí junto a Claudio Pérez del Centro de Estudios del Desarrollo y a Ricardo Mena de IDEA Internacional. Y agradezco también, Ricardo, tu presentación con mucha claridad de lo que es este informe, ¿no es cierto? Informe tan necesario. A veces hay muchas cosas que damos por garantizadas, como por ejemplo la democracia, ¿no es cierto? Se tiende a pensar que la democracia solamente por el hecho de existir, de tener elecciones, es algo que va a estar, que damos por sentado, y sobre todo las generaciones más jóvenes a las que les tocó crecer en este ciclo de ampliación de la democracia. Gracias también, Javier, por la moderación. Aprovecho de agradecer eso. Y me quiero centrar como en 3 puntos principales para poder comentar el informe, y luego Claudio, ¿no es cierto?, también va a hacer sus reflexiones más en específico. Yo quiero abordar como 3 puntos. Uno, lo que defino como un diagnóstico preocupante, ¿ya? El segundo, la idea de la democracia y sus definiciones, sobre todo su definición desde la perspectiva del contrato social. Y un tercer punto sobre los desafíos, ¿ya? En este breve tiempo, porque obviamente son temas muy, muy importantes, y voy a tratar de acotar algunas cuestiones relevantes. Digo que es un diagnóstico preocupante porque, como bien señala el informe, la primera definición es que estamos en una democracia en declive, ¿ya? Los datos que mostró Ricardo, uno ve tendencias, ¿no es cierto?, al declive, pero no solamente tendencias, sino que lo que el propio informe dice en la evaluación de la democracia global es que hay volatilidad e incertidumbres radicales. Ya no solamente son desviaciones de tendencia histórica anteriores, sino que estamos en un momento de mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Bueno, eso lo estamos viviendo en la realidad local, pero también es relevante observar esto en una perspectiva regional y global, porque no solamente es un proceso que está viviendo Chile, es un proceso que estamos viviendo a nivel global, ¿no es cierto?, con distintas características. Y invito a todos los que nos están escuchando que revisen el informe y puedan ir haciendo foco, ¿no es cierto?, en las distintas regiones, porque cada contexto regional tiene también sus propias características, sus propias explicaciones y sus propias tendencias con respecto a esta volatilidad e incertidumbre que son globales. Y ahí yo creo que hay 2 causas muy importantes en este diagnóstico que hace el informe de IDEA Internacional,
que parecieran ser recurrentes, sobre todo en América Latina, pero que hoy día están más presentes que nunca en un país como el nuestro, en un país como Chile, que siempre se ha caracterizado por una democracia estable. Y son dos variables, que es la desigualdad y la violencia, ¿ya? Estas dos variables están consideradas en el informe, y me parece que es muy importante poner énfasis en esas variables, no solamente para hacernos cargo de un diagnóstico a nivel global, sino que también para ir observando las definiciones que tenemos sobre la democracia y los desafíos sobre los cuales debemos trabajar hacia adelante. Esta desigualdad y violencia, que son dos características muy importantes, más estructurales de la sociedad, se ven en distintas dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos una desigualdad que es un problema de larga data, pero que sin duda luego de la crisis que vivimos tras la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia y después de la pandemia, se ha agudizado y se ha acrecentado. La desigualdad no es solamente una desigualdad de ingreso, es una desigualdad que se da en distintas dimensiones, se da en términos de territorialidad, de etnia, de género, ¿no es cierto? También de acceso a tecnología, de todo lo que es el desafío digital de la sociedad que estamos viviendo. Entonces quiero poner énfasis en el tema de la desigualdad, porque a veces tendemos a pensar que la desigualdad es como un tema del pasado, es como un tema de divisiones ideológicas que parecían como más cercanas a la Guerra Fría, pero yo creo que la desigualdad es un tema central, porque la desigualdad es una de las razones que está generando amplias divisiones en nuestras sociedades, ¿ya? La desigualdad es un factor que no solamente genera distancia económica y social, sino que está dividiendo a la sociedad, y eso está afectando un factor que también se menciona en el informe, que es el tema de la confianza, que lo voy a tratar más adelante. Y el tema de la violencia tiene distintas dimensiones también. El informe, por ejemplo, habla mucho sobre el tema de Ucrania, lo que está pasando con el gran conflicto interestatal que tenemos hoy día, que estamos obviamente observando con mucha atención a pesar de la distancia geográfica, pero también hay otro tipo de violencia, que es la violencia y los conflictos intraestatales, los conflictos que se dan a nivel de la sociedad. Y de hecho, la violencia que más afecta a una región como la nuestra es una violencia que se da al interior de la sociedad, que está asociada, ¿no es cierto?, al crimen organizado, a migraciones forzadas. También eso es consecuencia, muchas de esas migraciones están siendo consecuencia, por ejemplo, del cambio climático. Entonces tenemos un contexto multifactorial que implica, ¿no es cierto?, esta volatilidad y esta incertidumbre, y que nos está afectando con mucha fuerza. Pero otra cuestión muy preocupante de este diagnóstico sobre la democracia es el declive de la fe pública en la valoración de la democracia. Y eso está asociado, ¿no es cierto?, a la desconfianza. Y ahí me quiero detener un poco en esta idea del contrato social. La idea del contrato social es una idea, ¿no es cierto?, bastante histórica, viene de la teoría contractualista, ¿no es cierto?, de distintos autores como Hobbes, Locke, Rousseau. Cuando uno estudia la filosofía política lo puede acotar a ese punto, pero es una idea que está a la base de nuestro sistema democrático. O sea, nosotros asumimos que estamos disponibles, ¿no es cierto?, a vivir en una sociedad, y en una sociedad política, ya en este caso democrática, porque la ciudadanía conscientemente, ¿no es cierto?, asume y delega, atribuye en sus representantes y en ciertas autoridades la capacidad de gobernar, pero ese contrato, al ser un contrato, también define que esta transferencia, ¿no es cierto?, de responsabilidad, de soberanía en los gobernantes es a cambio de ciertos bienes y servicios que ese gobierno debe dar a la sociedad. Entonces ahí tenemos una cuestión de expectativas sociales, que es lo que la sociedad espera de su gobierno, versus el desempeño institucional de lo que el gobierno, el Estado entrega a la ciudadanía. Eso va cambiando en el tiempo, y siempre decimos, bueno, los contratos sociales son estos acuerdos implícitos y a veces también explícitos sobre cuáles son esas expectativas de la sociedad
y cuál es, ¿no es cierto?, la respuesta y la capacidad institucional. Y ahí yo creo que estamos viviendo el desacople entre esa expectativa y la capacidad institucional de dar respuesta, y ese desacople, ¿no es cierto?, entre la ciudadanía y la institucionalidad es lo que genera desconfianza. Entonces tenemos una sociedad que parece dividida por esta desigualdad, que también se expresa en violencia, pero también por la desconfianza. Y tenemos además en algunas sociedades como la nuestra, por ejemplo, como la sociedad chilena, que la desigualdad no es solo hacia las autoridades o hacia las instituciones, como nos planteaba Ricardo, que está muy bien expresado en el informe, sino que también tenemos desconfianza entre las propias personas. Tenemos un muy bajo capital social, es decir, los lazos sociales están muy resquebrajados y eso le aumenta aún más la dificultad de construir, ¿no es cierto?, una sociedad que esté solidificada en el lazo social y en la cohesión social, ¿no es cierto?, que es algo muy relevante. Entonces, ¿cómo definir la democracia a partir de este contexto? O sea, ¿cómo definimos un contrato social democrático en un contexto con todas estas dificultades, ¿no es cierto? Si asumimos que la desigualdad es tan relevante, probablemente tenemos que observar algún tipo de contrato social que tienda a integrar, ¿no es cierto?, a los distintos actores y sectores de la sociedad. Yo creo que si hay una expectativa de la sociedad, porque bueno, hablamos mucho también, ¿no es cierto?, de los valores individuales. El informe aborda, ¿no es cierto?, la encuesta mundial de valores, donde se están también observando cómo los valores de la sociedad nos entregan herramientas o no para solidificar estos lazos, pero más allá de ciertos valores individuales, que también son producto de la sociedad que hemos construido en las últimas décadas, es importante que la idea de un contrato social esté fundada en la colaboración, ¿ya? En la colaboración entre ciudadanía e instituciones, entre ciudadanos, y por tanto tender a integrar distintos sistemas de protección de la sociedad para disminuir esta volatilidad y esta inseguridad, que no solamente es socioeconómico, también tiene que ver con cuestiones culturales, morales, etcétera, ¿ya? Hay ahí estos, ¿no es cierto?, riesgos, que son la polarización, la desconfianza y la debilidad de las instituciones públicas. Yo creo que eso hay que identificarlo. Entonces, me parece muy importante lo que hace el informe, que como bien expresa Ricardo, define la democracia con una base electoral sólida, y a veces que eso nos parece mínimo en momentos de retroceso democrático, es tan importante y tan básico, porque a veces decimos, bueno, obvio que lo básico es que existan elecciones, pero hoy día las amenazas a la democracia tienen que ver incluso con cuestionar ese sistema electoral o la autonomía electoral. Lo hemos visto, lo explicaba Ricardo, en países como Estados Unidos, como Brasil, pero también, ¿no es cierto?, en el cuestionamiento de órganos electorales como en México, que ha sido un problema de los últimos años. Y esa democracia, entendida desde la base electoral, también tiene otras dimensiones, y yo creo que hay que observar, ¿no es cierto?, que la democracia no solamente tiene que ser un contrato social en lo electoral, sino que también en otras dimensiones como es la participación y la deliberación de la ciudadanía. O sea, creo que el rol central de la democracia tiene que estar en el ciudadano o ciudadana, que hoy día se mueve, ¿no es cierto?, en este contexto de incertidumbre y volatilidad. Entonces, ¿cómo abordar eso? El informe nos propone algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, reducir la corrupción, reconstruir la confianza, fortalecer la libertad de expresión, incorporar a los jóvenes pensando en el futuro del sistema democrático, no solamente en lo actual, abordar la desigualdad, pero también tener una mirada más allá de las fronteras nacionales, o sea, fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional en estas materias también es un punto clave que menciona el informe y que yo lo quiero resaltar. Y bueno, la integridad electoral, que me parece básica porque, como les señalaba, desde esta
desde esta base, ¿no es cierto?, que son las elecciones, pareciera que es algo que está dado y la verdad es que no. Y yo creo que, bueno, nosotros como país tenemos un servicio electoral muy sólido, pero es algo que tenemos que también aprender a cuidar. Entonces, los desafíos yo creo que están bastante claros, que es la integridad electoral, la inclusión, o sea, la inclusión como antídoto en el fondo a las desigualdades, fortalecer la confianza y la participación de actores sociales como por ejemplo los jóvenes. Yo quiero agregar también el tema de las mujeres. A veces damos por garantizadas muchas cosas, pero hemos visto, ¿no es cierto?, en las últimas semanas cómo avances sustantivos democráticos como el principio de paridad se vuelve a poner en cuestionamiento en nuestro proceso constituyente actual. Y eso va asociado a cuestiones muy concretas también, ¿no es cierto?, como la autonomía de los órganos electorales, que es algo que también tenemos que cuidar como democracia, cómo construimos ciudadanía y mecanismos de diálogo concreto. Eso está asociado a los diseños institucionales, sistemas de partidos, sistemas electorales, régimen político, pero también la confianza se juega en estas expectativas entre la sociedad y la institucionalidad. Y eso también transfiere una gran responsabilidad no solamente a las autoridades públicas, sino que a todos los actores que estamos en el discurso público, a la academia, a los centros de estudio, de centro de pensamiento, a los partidos políticos y a las distintas, ¿no es cierto?, instancias que trabajan en los temas democráticos. Por eso me parecen tan importantes y relevantes estos espacios y yo creo que me gustaría como ir terminando ya en razón del tiempo, de que tenemos una situación muy compleja, no podemos bajar el perfil a lo que está pasando en la democracia, pero también tenemos una gran oportunidad y el proceso que está viviendo Chile, este tercer intento, tercer ensayo constitucional que estamos viviendo como país, perseveramos en buscar una solución, tiene que estar enfocado en temas de institucionalidad democrática, pero también profundamente en abordar estos problemas más estructurales que dividen a nuestra sociedad, que son la desigualdad, la violencia y la desconfianza. Entonces voy a quedar hasta ahí por el tiempo, espero haberme acotado bien al tiempo. Absolutamente. Quedo abierta luego, obviamente, a comentarios y preguntas. Muchas gracias. A ti, Pamela, el marco dentro de los 15 minutos se transforma también en una exigencia para el próximo expositor, así que se agradece eso. Resaltar nomás, ¿cierto?, el diagnóstico preocupante del cual partiste, haciéndote eco, ¿cierto?, de lo que menciona el informe, estas tres dimensiones: la desigualdad, la violencia, la desconfianza y este desacople entre expectativas sociales y desempeño institucional que bien aborda el informe. Y también esta posibilidad de un contrato social con colaboración y participación. Gracias, Pamela. Le damos la palabra a Claudio Pérez. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Ricardo, por sus presentaciones, comentarios. Felicitar este informe de idea internacional. La verdad que es un informe bastante completo que nos permite tener una mirada panorámica bien importante de la democracia a nivel global. Yo en mi presentación voy a abordar principalmente lo que ocurre en el contexto americano y el chileno, para ir haciendo algunos puntos ahí que me parece importante poder ir relevando de lo que ha sido este informe. Como bien señalaba Ricardo, siendo América la segunda región más democrática del mundo, muestra tensiones bien importantes que yo creo que es relevante reflexionar sobre aquellas. Por un lado, existe, claro, cierta periodicidad, rigurosidad en los procesos electorales, donde la ciudadanía se manifiesta en las urnas, pero también en paralelo a eso se manifiesta en las calles buscando un cambio respecto de pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción. Estos son temas que Pamela señalaba también en sus comentarios, que son importantes precisamente en el marco y en el contexto de actualizar los contratos sociales. Evidentemente la ciudadanía permanentemente reclama sobre la pobreza, la desigualdad
los niveles de inseguridad en las últimas décadas en América han ido creciendo, y particularmente en el caso chileno es un tema muy importante en los últimos meses, que viene desde antes, por cierto, pero en los últimos meses se ha ido tomando la agenda los temas de seguridad pública. También es importante poner mucha atención a la consolidación de autoritarismo en América, como bueno, a Cuba se ha sumado Venezuela y Nicaragua, y muy preocupante lo que ocurre en Haití también. Entonces pasamos de un momento de proceso de profunda democratización en América Latina, principalmente, a un proceso en el que estamos hoy día viendo con preocupación cómo vamos retrocediendo precisamente en esto, y lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, es bastante preocupante, El Salvador también. El informe también señala cosas bien preocupantes respecto de la democracia en Brasil y Estados Unidos, y esos son ojos que uno tiene, miradas que uno tiene que ir poniendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, porque tratándose de una democracia tan consolidada, donde se empieza a mirar desde hace ya algún tiempo algún deterioro de la democracia, es algo que también nos tiene que llamar la atención. Una cuestión importante, yo creo que es relevante señalar el surgimiento de un nuevo tipo de autoritarismo populista, que en cierta medida desmantelan la democracia de adentro, después de haber sido electos democráticamente. Esto lo señala el informe, y es una fórmula de autocratización que viene siendo permanente en algunos países, donde el candidato gana elecciones con relativa legitimidad. Desde el poder inicia un proceso de deterioro gradual y de concentración del poder, polariza desacreditando y persiguiendo opositores y diseminando información falsa. Existe una manipulación electoral y una cooptación de órganos de control judicial, y un permanente ataque a la prensa y a la sociedad civil, donde lo que evidentemente va produciendo ese tipo de autoritarismos, que ya, claro, no vemos los golpes de Estado, pero sí vemos un autoritarismo que se instala por la vía democrática, pero que una vez instalado en el poder va quitándole legitimidad a los procesos democráticos, a los procesos institucionales, quitándole todo tipo de legitimidad a instituciones importantes para la democracia. El informe señala en varias ocasiones la importancia de la institucionalidad electoral, y yo creo que ese es un tema bien importante en América Latina, cómo se ha ido en el último tiempo desacreditando a la autoridad electoral. Finalmente, los resultados electorales se cuestionan permanentemente, existe una tensión importante con cómo se construyen esos resultados electorales, cómo se construye la participación, pero sobre todo los órganos electorales son órganos que están constantemente en una tensión importante en Latinoamérica. En ese contexto, el llamado de este informe tiene que ver con la necesidad de renovación del contrato social. Y el informe define los contratos sociales como un acuerdo implícito sobre lo que los gobiernos ofrecen a sus ciudadanos a cambio de una legitimidad pública. A mí me parece importante precisamente relevar ese punto respecto de lo que entendemos por contrato social, porque evidentemente da cuenta de la necesidad de un compromiso donde los gobernantes asumen compromisos con la ciudadanía, y la ciudadanía también asume compromiso de participación en el marco del Estado de Derecho, en el marco del respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso es bien importante, como la necesidad de renovar estos contratos sociales debe tener siempre en mira el Estado de Derecho. Y eso también ha ido decayendo a nivel mundial y también en Latinoamérica. La valoración del Estado de Derecho, sobre todo, es lo que nos va a permitir efectivamente volver a recuperar la confianza en instituciones, pero sobre todo volver a recuperar la legitimidad democrática de los gobiernos, y eso es algo que es bien importante. Ahora, yo creo que esto se complementa muy bien con lo que ha planteado Juan Pablo Luna en uno de los distintos seminarios que hemos hecho en el CED sobre legitimidad y cohesión social. Él expuso en una de estas instancias y en uno de sus informes señalaba y definía los pactos sociales como una visión de Estado compartida por actores fundamentales del sistema, que muchas veces se gesta en contextos de crisis de un modelo de desarrollo. Yo creo que evidentemente en el caso latinoamericano, la ausencia de discusiones profundas sobre pactos sociales, sobre contratos sociales, es algo que evidentemente nos pasa la cuenta en modelos de crisis institucionales, porque la ausencia respecto de una mirada común en el mediano y largo plazo de cómo deben constituirse los estados, las distintas sociedades, es algo que constantemente en Latinoamérica nos pasa la cuenta, porque eso permite que evidentemente
surjan distintos liderazgos y en algunas ocasiones liderazgos populistas que evidentemente ofrecen una solución inmediata a problemas complejos que evidentemente no pueden ser resueltos en el corto plazo. Entonces la necesidad de contar con estos instrumentos de contratos sociales que efectivamente nos permitan tener esa mirada de mediano y largo plazo es algo que se hace evidentemente muy necesario en nuestro contexto. Yo solamente algunas cosas antes de entrar al caso nacional. Por ejemplo, mirar el contexto latinoamericano, donde el 76% de todas las elecciones a nivel nacional en los últimos ciclos han ido dando lugar a una victoria de la oposición. Es decir, estamos en una permanente alternancia en el ciclo político. Son ciclos políticos mucho más rápidos. Si uno mira hace 20 años atrás o 30 años atrás, los ciclos políticos eran mucho más extensos. Hoy día estamos frente a ciclos políticos mucho más breves, donde es habitual que cambiemos de ejecutivo en la lógica del ejecutivo a las oposiciones. Eso evidentemente para la construcción de contratos sociales, yo preferiría mirarlo como un desafío importante, más que un problema, aun cuando lo es, porque evidentemente la ausencia de continuidad en los ejecutivos es una mirada positiva, diría, es bueno para la alternancia en el poder, pero también impide en cierta medida poder satisfacer necesidades de la ciudadanía en el mediano y largo plazo. Problemas tan importantes como la seguridad pública, la desigualdad, la corrupción no son problemas que se resuelven en periodos presidenciales breves de 4 o 5 años, sino que requieren políticas de Estado. Y eso supone cierta estabilidad en las coaliciones de gobierno que existen en los distintos países. Así que yo creo que ahí hay un tema importante que hay que poner mucha mirada, porque estos ciclos, estos cambios tan drásticos que existen en Latinoamérica tensionan precisamente los contratos sociales. Bueno, y en el caso de Chile, Ricardo también hacía alguna mención ahí importante al contexto en el que estamos viviendo hoy día. Evidentemente, el estallido social del año 2019 planteó la necesidad evidente de un nuevo pacto social. Ahora, lo que ocurrió en Chile en el año 2019 dejó en evidencia varias cosas que los distintos informes del PNUD venían planteando hace muchos años. Esta necesidad de resolver y ocuparse los temas de desigualdad, que como bien decía Pamela, tiene distintas dimensiones, y el PNUD en sus distintos informes, sobre todo en uno en especial, puso mucho énfasis en la desigualdad de trato, que es algo bien preocupante precisamente en la sociedad chilena. También puso mucho énfasis en distintos informes también al malestar subjetivo. Por muchos años Chile mostraba cifras muy positivas respecto de crecimiento, de desarrollo, pero aún así en la sociedad chilena se estaba gestando, y como decía anteriormente, lo venía diciendo hace rato, un malestar subjetivo. Este malestar, más allá de que nos iba bien en determinados indicadores, era que algo estaba pasando, que no nos sentíamos tan satisfechos con nuestra democracia, con nuestras instituciones, y bueno, el estallido dio cuenta precisamente de aquello que el PNUD venía diciendo hace mucho rato. Ahora, en otro trabajo bien importante, el PNUD en el informe 10 años de auditoría de la democracia, que fue escrito antes del estallido, pero que tiene un prólogo bien interesante, plantea algunas claves que pueden interpretar lo que está ocurriendo en el Chile actual. Vuelve a hacer énfasis en los temas de desigualdad salarial, desigualdad de trato, como parte importante de lo que se ocurrió en el estallido social. Una cosa importante tiene que ver con el distanciamiento entre la élite y la ciudadanía, donde se le atribuye responsabilidad importante a la élite política y económica en las materias de desigualdad. Yo creo que hay un punto importante del cual tenemos que hacernos cargo. Vuelve a señalar también el PNUD en aquel documento el malestar subjetivo por parte de la sociedad, y también hace mucho énfasis en el déficit institucional, que es algo que acá también se ha señalado en las dos presentaciones, porque evidentemente el déficit institucional, la baja confianza en instituciones importantes, como son, por ejemplo, los congresos nacionales o los partidos políticos, evidentemente complican todo proceso de consolidación o renovación de contratos sociales. La ciudadanía hoy día tiene bajos niveles de confianza en los partidos políticos, en los congresos nacionales, y entonces las instituciones que tradicionalmente intermediaban entre la ciudadanía y el Estado son instituciones que hoy día gozan de bajos niveles de confianza, y esos canales, esos vínculos de intermediación hoy día son mucho más difusos de lo que eran anteriormente, y cuesta mucho identificar cuáles son las instituciones, los mecanismos institucionales a través de los cuales se pueden canalizar esas necesidades para que contribuyen a la renovación de estos contratos sociales.
Yo diría que también señala este informe la necesidad de la existencia de nuevas formas de involucramiento político, lo que hacía anteriormente, donde al margen de la política institucional, al margen de los partidos políticos tradicionales, existe también una necesidad de manifestarse, de poder expresar esto, pero tampoco se hace a través de una asociatividad preexistente como uno pudiera hablar de la sociedad civil tradicional. Son nuevos desafíos que nos plantean precisamente para poder ir entendiendo los contextos en los cuales podemos desarrollar los contratos sociales. Evidentemente, todo el proceso constitucional que hoy día vive Chile respecto en este proceso que estamos hoy día, nos plantea también esta necesidad de poder efectivamente satisfacer unas demandas sociales, pero que también tenemos que ser claros, ningún proceso constitucional resuelve profundas tensiones democráticas, profundas tensiones en materia de desigualdad por sí mismo. El proceso constitucional es parte de un proceso en el cual debe estar nuestro país, que busque en el mediano y largo plazo disminuir dichas tensiones. Ahora, una cosa que a mí me parece importante también es que comprender que el pacto social que se requiere en el caso chileno, a mi juicio, trasciende a la discusión constitucional. Esto tiene que ser, hay una mirada que probablemente no hicimos antes del proceso constitucional, evidentemente estos se fueron desencadenando de otra forma, pero existió una ausencia de poder mirar, por ejemplo, temas tan importantes como nuestro modelo de desarrollo que queremos para el país, o la sociedad que queremos construir en los próximos 30 o 40 años, y eso es parte importante de un pacto social que se requiere y donde la Constitución es parte de cómo ejecutamos ese pacto social. Y a mí me parece que ahí esa discusión ha estado bien ausente. Yo creo que siempre es bueno poder retomarla, conversarla, pero la mirada requiere ser de mediano y largo plazo y eso requiere políticas de Estado, pero sobre todo requiere mucho compromiso y responsabilidad de los actores políticos y actores sociales. Y yo para ir cerrando, diría que también es muy relevante poder ir mirando constantemente lo que está ocurriendo igual un poco hacia atrás en el contexto latinoamericano. Yo creo que evidentemente todos los temas de seguridad pública, todos los temas de migración, todos los temas de desigualdad que hacía mención Pamela, los distintos gobiernos no necesariamente los abordan en esto que yo pongo mucho énfasis en la mirada de mediano y largo plazo. La crisis de los sistemas de partidos políticos impide evidentemente poder tener esa mirada, poder abordarlos adecuadamente. Y esa crisis de sistemas de partidos políticos evidentemente se traduce en debilidades institucionales y eso se traduce en debilidades de contratos sociales. Entonces, la tensión importante, la necesidad de renovar contratos sociales, que es lo que plantea este informe, me parece que supone una mirada bien importante para los estados respecto de cómo fortalecemos instituciones, cómo generamos mejores vínculos entre la ciudadanía y el Estado, asumiendo que esos vínculos tradicionales hoy día están constantemente tensionados, cómo miramos con bastante preocupación estos cambios de ciclos electorales tan rápidos que se van produciendo en Latinoamérica y cómo evidentemente podemos ir generando los distintos espacios de consolidación democrática. Finalmente, la discusión sobre un nuevo contrato social es sobre la consolidación de la democracia. Lo que trasciende a mi juicio en este informe es la necesidad evidentemente de estos contratos sociales al alero de procesos de profunda consolidación democrática. Y dado que esos procesos hoy día tienen tensiones importantes, como lo son, por ejemplo, la desigualdad, cambio climático, donde evidentemente existe un auge de la crisis de las identidades nacionales, por ejemplo, donde se discute mucho precisamente esas identidades en un contexto permanente de globalización, lo que hacen es tensionar cada día más los mecanismos de construcción y de deliberación en torno a contratos sociales. Se trata de sociedades cada día mucho más complejas, donde la ciudadanía demanda periódicamente respuestas más inmediatas de lo que se demandaba anteriormente. Entonces uno diría que esto consolida un escenario de riesgo político bien complejo, que tiene algunas características importantes solamente para ir cerrando, donde existe una erosión de la calidad democrática y un debilitamiento de la gobernabilidad, donde el cambio climático y la escasez hídrica juegan un rol importante en esta tensión que existe a nivel social. Existe un resurgimiento de protestas sociales y también de violencia. Existe un empeoramiento de la crisis migratoria.
existe una proliferación de economía ilícita, es decir, de crimen organizado. El narcotráfico es algo que ha ido mermando la confianza evidentemente en las instituciones, pero además ha ido aumentando recientemente los niveles de inseguridad. Existe un aumento de la polarización política. Uno ve que las campañas electorales, las campañas presidenciales, ya no son necesariamente lo que eran antes, con una cierta calidad de la esfera pública, calidad de la deliberación pública. Eso ha ido disminuyendo permanentemente y ha ido aumentando los niveles de polarización y de descrédito institucional, incluso en los propios debates de los propios candidatos. Además, existe en algunos casos una fragmentación importante en los sistemas políticos, lo que había mencionado anteriormente. Existe un elemento importante que tiene que ver con el cibercrimen, cómo se ha ido tomando otras formas de criminalidad que van afectando a la ciudadanía también. Y yo diría que las tensiones de lo que está ocurriendo hoy día en Rusia, Ucrania, evidentemente es algo que hay que tenerlo muy a la vista, porque si bien tensiona la seguridad, la paz mundial, evidentemente es algo que tensiona también la calidad de la democracia, las instituciones y finalmente el espacio político en el cual uno puede desarrollar. Yo diría que ahí me parece que he señalado varios elementos importantes para poder analizar y mirar este informe, este tan buen informe de Día Internacional que plantea la necesidad de actualizar los contratos sociales, cuestión que me parece muy importante, pero donde hay que mirar distintos elementos para poder entrar de lleno a esa actualización de contratos sociales. Así que muchas gracias. Gracias, Claudio, por tu presentación, poniendo el énfasis, por ejemplo, en la renovación del contrato social, este acuerdo implícito para lograr legitimidad pública, la valorización del Estado de Derecho, pero también cómo conversar sobre nuestro modelo o nuestro nuevo modelo de desarrollo. Tenemos algunos minutos para hacer comentarios, preguntas. Pueden hacerse en el chat quienes tengan alguna reflexión, alguna pregunta que aportar. Yo aprovecho de hacer dos. La primera tiene que ver con si pudiesen profundizar un poco más acerca de la eficacia de la democracia. O sea, está muy de hecho, aquí al final del informe, ¿cierto? Los regímenes democráticos no han demostrado de forma convincente que puedan ofrecer lo que las personas necesitan. Es una frase de la cual uno puede estar de acuerdo, pero es una frase bastante preocupante. O sea, es una frase de decir, si las personas no encuentran en la democracia lo que necesitan, van a buscar otros liderazgos, otras autoridades, otros regímenes. Entonces, ¿cómo, qué mecanismo será el proceso constitucional en Chile, esa gran oportunidad institucional que tenemos para convencer de que la democracia es el camino que tenemos que seguir? Esa es una pregunta para los tres que lo tomo del informe. Y también aprovechando de que estamos, o sea, que a propósito de la necesidad de órganos electorales estables, yo me pregunto si es que entendiendo de la buena legitimidad que goza del CERVEL, y habiendo cambiado el voto voluntario a voto obligatorio, como que lo que tenemos muy inestable es la preferencia electoral. El voto que, que, que realiza la ciudadanía chilena es muy inestable. Entonces, pareciera ser que cambiamos de presidente, ¿cierto?, cada 4 años, y un proceso que partió con 80%, luego se rechaza con un 60%. Entonces, entendiendo de la todavía estabilidad que gozan las instituciones en Chile, sobre todo la electoral,
no puede ser un proceso, las votaciones de mayo va a generar como una inestabilidad electoral nuevamente, porque hay que entender quiénes fueron los ganadores y perdedores, qué es lo que quiere la ciudadanía chilena, porque no entendemos cómo fue el estallido, no entendemos bien qué fue el apruebo o el rechazo. Entonces, mi pregunta es sobre la inestabilidad que puede generar, primero, el voto voluntario, que yo creo que fue eh, un error, pero bueno, eso ya pasó. Entonces, si llega en un buen momento el voto obligatorio para tratar de relegitimar nuestras instituciones, nuestros procesos electorales, etcétera. Dejo esas dos preguntas a ver si es que aparecen más. Eh, Les propongo que parta Ricardo también de nuevo. Gracias, Javier. A ver, la primera pregunta es como el tema de la satisfacción con la democracia. Eh, Eso yo creo que también va de la mano de la satisfacción de las ciudadanías con sus gobiernos. Definitivamente, como expuso Claudio, hay una alta rotación en las administraciones, y eso también se ve reflejado en los gobiernos que, como tú dijiste, prácticamente las administraciones que entran no tienen luna de miel con la ciudadanía. No hay un periodo de prueba, no hay un periodo de probar cómo va implementando políticas, sino que inmediatamente asume un gobierno y la ciudadanía se pone a observarla muy críticamente. Eso ve porque esperan cada vez respuestas más rápidas a sus demandas. Y eso también obliga a los gobiernos a tener respuestas rápidas y no siempre cuentan con la musculatura institucional o la capacidad de gestión que la burocracia estatal no tiene todavía la agilidad suficiente, no ha recuperado agilidad como va a poder responder rápidamente, sumado a los escenarios de polarización que se generan, eh, hace que la satisfacción, claro, como tú dices, la gente asocie la democracia directamente a la respuesta a necesidades. Y efectivamente, un régimen democrático tiene que responder y cubrir ciertas necesidades, pero no necesariamente las puede hacer inmediatamente. Y eso es lo que hay que tener, acompañar de procesos de, como puse también en este nuevo contrato social, de educación cívica, de comprensión del funcionamiento ciudadano y de sensibilización con los temas de gestión pública. También la incorporación de jóvenes. Pamela también en su exposición hablaba de la importancia de incorporar a los jóvenes en estos procesos que no necesariamente tienen una valorización de la democracia porque la dan como un hecho sentado. Entonces, es importante considerar esos factores para poder promover una estrategia y un relato que permita recuperar la valorización de la democracia a nivel institucional. Respecto a lo que tú decías también sobre la volatilidad electoral institucional, yo creo personalmente, y esto es una opinión personal, el voto obligatorio va a tender a recuperar ciertas posiciones moderadas en términos electorales, porque básicamente con el voto voluntario lo que se hacía era que se acarreaban a los nichos, ¿no? Cada sector podía llevar a su gente y los que llevaban más gente ganaban. Eso no significaba que estuviera participando todo el padrón, no significaba que estuviera involucrada toda la ciudadanía, sino que bastaba convencer a los grupos más específicos para poder obtener un porcentaje adecuado. Hoy día eso yo tengo la impresión de que puede cambiar, aunque no necesariamente vamos a tener resultados que den mayorías absolutas, sino que va a estar mucho más repartido y necesariamente puede tenderse también una influencia por el contexto. Hoy día hay un contexto donde la ciudadanía tiene preocupaciones quizás que pueden verse como un poco más conservadoras en términos de los temas que se aborda, seguridad pública, el tema de la tranquilidad para transitar por las calles, el fenómeno migratorio también es una preocupación constante que no necesariamente tiene que ver con el tema constitucional, pero que se termina electoralizando. Entonces ahí también se obliga a la gente a tomar decisiones rápidas y no necesariamente bien informadas.
Yo creo que en ese sentido los servicios electorales tienen un desafío, y ahí seguramente la Pamela puede responder mucho mejor que yo, pero tienen un desafío no solamente de garantizar integridad electoral en términos de que sean procesos legitimados, transparentes y validados, y que aquí el servidor chileno lo hace muy bien en ese sentido, sino que también tienen el desafío de asegurar un nivel de información básica sobre las candidaturas que permita que la ciudadanía vote más informadamente. Eso por mi Súper. parte. Gracias, Ricardo. Pamela me acaba de informar que se cortó la luz, así que va a tratar de reconectarse a través del celular. Claudio, sigues tú. Bien, gracias. Mira, yo creo que hay una cuestión importante respecto a la eficacia de la democracia, que yo creo que la frase que tú leíste, Javier, comparto contigo, eh, es preocupante, es completamente preocupante, porque evidentemente la ciudadanía constantemente va a estar buscando, y es totalmente legítimo, resolver determinados problemas. Y cuando la democracia no logra resolverlos adecuadamente en tiempo y forma, evidentemente eso tensiona la legitimidad de la democracia. Y por ejemplo, en el caso chileno, no es menor lo que señala la última encuesta CEP respecto del caído del apoyo a la democracia. Además que esto, si uno mira al Latino Barómetro, también se repite en nuestro contexto de países vecinos. El apoyo a la democracia cae en la última encuesta CEP, en el caso chileno, como señalaba, de 61 a 49, aumentan las preferencias por un gobierno autoritario de 13 a 19, y la indiferencia entre un régimen democrático y un autoritario pasa de 17 a 25, 25%. Evidentemente esto nos plantea dudas bien importantes respecto de cómo la democracia va a ser capaz de responder a necesidades sociales que además son hoy día, o una ciudadanía mucho más exigente, para bien, mucho más empoderada, mucho más exigente, y hay una tensión importante ahí de cómo los gobiernos democráticos evidentemente logran resolver esto. Por eso yo ponía mucho énfasis en la mirada de mediano y largo plazo, porque evidentemente todos estos temas que demanda la ciudadanía, respecto a los cuales manifiesta su disconformidad, son cuestiones de mediano y largo plazo que deben ser resueltas en una mirada de Estado. Y por eso a mí me parece bien que los pactos sociales, los contratos sociales son evidentemente miradas de Estado y de miradas de mediano y largo plazo. Y lo otro respecto a lo del voto obligatorio, yo también comparto que evidentemente lo del voto voluntario fue un error, y comparto lo que se señala acá también, en el sentido de que la democracia hoy día, con un voto voluntario, o voto obligatorio, perdón, la vuelta al voto obligatorio, tal como decía Ricardo, me da la impresión que va a permitir una mirada mucho más de diálogo, mucho más de generación de acuerdos, porque evidentemente logra obtener la opinión, la información, el voto de una ciudadanía mucho más amplia, más allá de los nichos que concurrían habitualmente con el voto voluntario. Evidentemente esto hoy día, bueno, vimos el resultado de lo que ocurrió en el último proceso, en el plebiscito del año pasado, y vamos a ver lo que ocurre en las próximas elecciones, pero es un desafío bien importante, porque eso supone además, de nuevo, establecer voto obligatorio, supone que los partidos políticos sean capaces, evidentemente, de poder captar la atención de esa ciudadanía, hacer propuestas, y eso requiere hoy día nuevamente un sistema de política, un sistema de partidos mucho más fuerte y más robusto de los que existen en Latinoamérica. Súper. Gracias, Claudio. Pamela no ha podido reconectarse, y también Ricardo también ya tiene que partir. Solamente, bueno, volver a darle los agradecimientos por esta conversación, invitar a que puedan conocer el informe, El Estado de la Democracia en el Mundo 2022. Está en inglés, está también en español. eh, y invitarlos, nosotros vamos a tener una nueva charla por Zoom el miércoles 17 de mayo con Ana Figueiredo del COES, para conversar sobre la radiografía del cambio al cambio social que ellos en el COES están haciendo hace algunos años atrás. También es similar, esta es la cuarta edición del informe de, de Idea Internacional, ¿cierto? Nos interesa también
ver cómo el COES ha estado estudiando participación política, cohesión social, entre otros. Así que lo invitamos para el miércoles 17 de mayo a las 11:30 y bueno, y a seguir chequeando estos informes y este seminario que va a quedar grabado en el canal de YouTube del CEP. Ahí, no sé, tú, Ricardo, estás apurado por irte, Sí, estoy cerrando porque ya. Sí. Pamela está volviendo a conectarse. Si quieres, te desconectas para darle una última palabra Ok, a Pamela. muchas gracias por la invitación al CER. Gracias, Claudio, Javier, a todo el equipo y también un saludo a la PAME cuando lo vea. Y gracias a todos los que se conectaron y seguimos en contacto. Pueden descargar el informe en www.idea.int y disponibles para lo que necesiten seguir conversando sobre este tema tan relevante. Un saludo y que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Oye, Ricardo, parece que chao. volví sin imagen, así que solo aprovecho de despedirme, les pido mi disculpa, pero bueno, estas son las cosas que pasan. Justo se cortó la luz acá en el lugar donde estoy conectada. Así que, bueno, muchas gracias, muy interesante todo el informe, la conversación, así que gracias al Centro de Estudios de Desarrollo por esta invitación. Muchas gracias, Pamela. A ti, Pamela, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Que estén bien. Saludos. Chao, chao.